Buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a dar paso a la penúltima ya de las conferencias de este ciclo Europa, en el que, os recuerdo, hemos intentado convocar aquí a protagonistas de la escena arquitectónica española que nos transmitan su experiencia de trabajo en otros países y, a través de esa experiencia de trabajo, su mirada hacia esos otros países. En este caso, la sesión de esta noche corre a cargo de Juan. La animada sesión de esta noche corre a cargo de Juan Navarro Valdevez, sobradamente conocido por todos, continuamente animado. Bien, Juan Navarro es... Ya, bien. Catedrático de proyectos de la Escuela de Madrid desde hace más de 30 años. Tiene una dilatadísima trayectoria tanto en la arquitectura como en la pintura, así como una vertiente pedagógica de la que probablemente muchos de los que estáis en la sala hayáis podido disfrutar, tanto en la Escuela de Madrid como en otras experiencias en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos. Y por aquí, por nuestra sala, modestia aparte, pues también ha pasado en algunas ocasiones y hemos podido disfrutar de su experiencia, pero sobre todo con lo que hemos disfrutado es con su obra, tanto con la obra pictórica como con esa maravillosa obra arquitectónica que yo creo que desde que estábamos estudiando algunos de mi generación y ya visitábamos la Casa de la Lluvia y nos fascinaba ese pequeño ejercicio, pues ha tenido la capacidad de ir renovándose continuamente y estar siempre entre las referencias que nos han ido acompañando en todos estos años, pues desde finales de los 70. Desde esa pequeña Casa de la Lluvia a los teatros del Canal, pasando por obras cercanas como los Molinos de Córdoba o de Segura y, bueno, el teatro, el Palacio de Congresos de Salamanca. Yo creo que podemos explicar a través de esa magnífica experiencia un recorrido muy intenso, muy personal, pero también muy explicativo de la realidad arquitectónica de nuestro país. Ahora le voy a dar paso, pero antes quería agradecer la presencia en esta actividad, el compromiso con esta actividad, con el colegio y con, en definitiva, lo que la cultura supone, de la empresa que nos acompaña esta noche, que es la empresa Forestam. Está con nosotros José González Limón, su director general, en quien quiero personalizar ese agradecimiento del colegio y por ese entendimiento de que no solo una empresa como la suya, que es una empresa centrada en la ingeniería, en las renovables, que es algo tan decisivo, tan fundamental, tan necesario en los proyectos de arquitectura actual, tanto en el diseño, en el proceso de cálculo y desarrollo del propio proyecto, como luego en la aplicación de esos sistemas a la obra. Decía que le quiero agradecer que el entendimiento de que el haber entendido que una empresa no solo debe estar presente en esos acompañamientos de nuestra tarea de proyecto, nuestra tarea de definición de unos materiales o de unas técnicas, sino también es bueno que nos acompañen en todas estas actividades que en definitiva nos forman como arquitectos y nos llevan a entender, por qué no, también esos sistemas. Ahora voy a ceder la palabra agradeciéndole, insisto, ese apoyo al colegio y a sus actividades. Muchas gracias, Ramón. Para nosotros es una enorme satisfacción estar aquí y, sobre todo, solo palabras de agradecimiento al equipo de Canal, del colegio, a Ramón, a Fernando y a Tomás por habernos permitido patrocinar este ciclo cultural y, sobre todo, teniendo en cuenta la conferencia de hoy del profesor Juan Navarro Valdevez y su trayectoria internacional, su prestigio, su reputación. Yo únicamente, como sabemos perfectamente que la persona importante aquí es él,
dar simplemente tres ideas importantes que creo de conexión entre el mundo de la arquitectura, que sois vosotros, y el mundo de las empresas que nos dedicamos a fomentar, a desarrollar las energías renovables y que hemos apostado desde el principio por ellas, en nuestro caso desde hace más de 12 años. Ahora mismo el entorno económico es un entorno económico muy complejo, muy difícil. Vosotros mismos desde vuestro propio cuerpo de arquitectos estáis notando una caída importante en la actividad. Nosotros, de nuestra vinculación en la edificación, también hemos notado ese decrecimiento en el volumen de negocio, pero esto nos tiene que empujar a todos a buscar nuevas fórmulas de diferenciación, nuevas fórmulas de encontrar nuevas ideas, innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Yo quería simplemente decir tres ideas en cuanto a la vinculación que tenemos el cuerpo técnico de ingenieros y promotores de la energía renovable y de las instalaciones con el cuerpo de arquitectos. Por un lado, ideas centradas en que tenemos que estar unidos en la integración arquitectónica de los sistemas de energía renovable. Es básico para nosotros que vosotros incorporéis en el diseño el equipamiento solar, las instalaciones de biomasa, darnos huecos a nosotros para prescribir esas instalaciones, etcétera. En segundo lugar, la importancia que va a tener en un futuro el ahorro energético, la eficiencia energética y cómo vosotros tenéis un importante papel, o jugáis un importante papel a largo plazo para mejorar el ahorro energético y su traducción en ahorro económico para la edificación o para la construcción. Y en tercer lugar, creo que es importante quizá mirar un poco más allá, sobre todo teniendo en cuenta lo que están haciendo otros países europeos, como puede ser Alemania, como puede ser Holanda, como puede ser Dinamarca, etcétera, en cuanto al cambio de los sistemas basados inicialmente en vender instalaciones a los sistemas basados en vender energía. No se trata ya de instalar para los usuarios, de instalar para las viviendas, etcétera, sino que vamos buscando sistemas colectivos de energía, sistemas instalados y financiados por terceros a través de programas de financiación que ya existen, que en el caso de nuestra empresa estamos acreditados y que van a posibilitar que en esta situación donde los recursos propios tanto de los ayuntamientos, de la vivienda de protección oficial, etcétera, son escasos, nos permitiría llegar a la financiación de esas instalaciones y bueno, lograr lo que todos vamos buscando, o al menos nuestra filosofía del principio es la sostenibilidad desde el punto de vista de la edificación, la sostenibilidad desde el punto de vista de la construcción. En principio nada más porque creo que intentaremos más adelante hacer un monográfico de energía renovable o de esa integración entre los sistemas de energía y la arquitectura más adelante con el Colegio de Cádiz y dejamos para entonces los detalles. Y nada más, simplemente volver a agradecer tanto a Ramón el decano como al resto de miembros del grupo de Canal nuestra presencia aquí y nuestro patrocinio. Nada más, gracias. Muy bien, gracias efectivamente a vosotros, José. Y sin más, le doy paso a Juan Navarro, a quien quiero agradecerle que esté aquí con nosotros, que haya sacado ese hueco, especialmente en un día como hoy en el que pues prácticamente le ha costado tanto trabajo llegar aquí como le hubiese costado llegar a Nueva York desde Madrid. Lleva casi 12 horas de viaje, no 8 o 9, que no son pocas en cualquier caso. Agradecerle que esté otra vez más, creo que es la tercera o la cuarta, siempre dictando magníficas conferencias en una ciudad como esta, que además tiene una deuda importante con él, ya que quiero recordar ese magnífico proyecto del Palacio de Congresos que resultó ganador de aquel concurso del 88 en los terrenos de Santa Bárbara y que bueno, es una cuestión, ha sido una cuestión pendiente en esta ciudad. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Ramón Picó, por tus amabilísimas palabras y también a José González por muchas razones, por ayudar al colegio y sacar también hoy, como has hecho muy brevemente, pero sacar un tema que a todos nos preocupa mucho, que es el ahorro energético, en unos momentos que efectivamente la palabra austeridad y
la sostenibilidad son básicos, son casi un problema más bien ético, incluso por encima de lo estético. Y, naturalmente, agradecer que soporte tu empresa estas actividades y ese vínculo estrechísimo como tiene que ser con la arquitectura y vaya influyendo, ¿no?, en todos nosotros. Y bien, ahora a todos ustedes sí quiero decirles que me agrada mucho estar en Cádiz, a pesar de ese viaje que por causa de la niebla ha tenido 4 horas de retraso el vuelo para venir de Madrid aquí. Y a pesar de eso, eso es una anécdota. Realmente he estado en Cádiz siempre y tengo los mejores recuerdos de todos vosotros, de esta sala y de muchas caras que reconozco de hace 4 o 5 años, de manera que estoy feliz estando aquí. El ciclo de conferencias tenía como tema hablar de arquitectura que se hace fuera y dentro de España, digamos, fuera en Europa o en algún país extranjero y en España. Y yo pensé pues hablar de 3 proyectos. Uno que está en Holanda y otros 2, uno de ellos que está en Barcelona, es un departamento de investigación económica en la Pompeu Fabra. Y el tercer proyecto del que voy a hablar es el Museo de la Evolución en Burgos, que se ha inaugurado este verano pasado. El proyecto de Holanda, yo creo que podemos poner los 3 para ir hablando. El primero, a la primera imagen, ¿no? No. La primera imagen. Vamos a sacarlo. Estos serían los tres proyectos de los que voy a hablar. El de la izquierda es el de Holanda. El proyecto para la Pompeu Fabra es el que está en el centro. Y el Museo de la Evolución, que está dentro de un conjunto de lo que se llama Solar de Caballería en Burgos, sería el tercer proyecto. De manera que hay una intervención en un país fuera, en este caso es Holanda, y 2 en España, en Barcelona y Burgos. El proyecto de Holanda el encargo era el Instituto de Conocimiento de la Arqueología, el Paisaje Cultural Holandés y los monumentos. Es un departamento que está englobado en el Ministerio de Cultura, y este Ministerio de Cultura pensó en segregar esta actividad de archivo, de conocimiento, de estudio del patrimonio en sentido general, patrimonio construido, patrimonio paisajístico también. En Holanda es difícil distinguir lo natural de lo artificial porque todo el paisaje siempre está intervenido por la mano del hombre y, por tanto, el paisaje construido, los grandes monumentos, las iglesias, la arquitectura en general y también la arquitectura, la arqueología industrial, el programa era el contenido de la actividad de esa institución, que hicieron un concurso, me eligieron a mí como arquitecto y esa sede influye quizá en la elección, está al borde de una ciudad con un corazón antiguo que es Amersfoort. Amersfoort es el lugar de nacimiento de Mondrian. Y están viendo en la imagen de arriba a la izquierda la planta de esa ciudad, precisamente con ese doble circuito de canales que tiene entrada desde un canal mayor que se llama el Em
que están viendo que viene, digamos, de la parte de arriba a la izquierda y se forma ese doble circuito. Uno de los circuitos está desgraciadamente alterado por una vía importante de tráfico que ha destruido el circuito. Y el instituto, el edificio, está precisamente en el borde de la ciudad, en ese parque arriba. No sé si llegaré. Está ahí. Donde pueden notar que hay una línea recta detrás que corresponde al ferrocarril. Entramos entonces en el problema. El problema de este proyecto, y quizá por la forma en que a lo mejor me seleccionaron es por haber detectado o detectar enseguida en las conversaciones que tuvimos, pues uno de los grandes problemas que tiene un edificio que es grande, cómo dialogar con arquitectura de escala menuda, que es lo que tiene enfrente. La ciudad, el corazón antiguo y un edificio nuevo que por necesidad de programa pues tiene un cierto tamaño. Y también esa dificultad que tiene dialogar un edificio con el ferrocarril, esa especie de distinción muy clara de dos enfrentamientos de un edificio con características completamente opuestas. Una que da hacia el interior, al corazón del parque circular que limita la ciudad antigua, y el otro es el límite cruel, digamos, duro, del propio ferrocarril, con un tráfico además bastante fuerte de trenes moviéndose en él. En la imagen de la maqueta se puede ver ahí, sobre todo en la proximidad de las casas y su tamaño, la escala menuda que decía hace un momento, y el proyecto grande que está enfrente, en una especie de zigzag, de banda en zigzag, que además se ha tratado con cristal, y todo lo explicaré después, porque lo que quiero ahora fundamentalmente es presentar el problema. De manera que es un edificio grande con unas incidencias o una repercusión que puede ser muy negativa en un lugar delicado, frágil, por lo que digo de estructura de la ciudad antigua, por el parque, por el sistema de canales, etc. Bien, el siguiente proyecto es un departamento de Economía e Investigación Económica que tiene dos secciones distintas que afectan al edificio, como lo veremos, que se sitúa frente del Parque de Ciudadela. Están viendo el campus. Aquellos arquitectos quizá reconozcan ese proyecto de Clotet y Paricio de la biblioteca, que era el antiguo depósito de agua, que es una intervención muy buena, digamos, un gran proyecto. Y luego ven esa manzana, que eran unas manzanas militares que pertenecen ya a la Universidad Pompeu Fabra, donde han hecho una serie de rehabilitaciones pues, varios arquitectos catalanes. Esto fue también es un encargo que viene de un concurso que se realizó hace varios años para construir las manzanas que precisamente vemos en la parte de abajo, que serían... Ay, no sé qué he hecho. Necesito ayuda. Sería la anterior, son las anteriores. Perdón. Estaba diciendo, sí, que esta manzana estaba proyectada en el concurso de manera que pudiera descomponerse en unidades más pequeñas. La idea era poder construir paso a paso la manzana completa, que de hecho ya en este momento estamos proyectando el resto, y fue, como digo, viene como consecuencia de un concurso que se celebró hace pues, casi 10 años o 8 años,
y que ganamos nosotros, y esta otra manzana lo ganó el equipo de Enric Miralles y Acevillo, exacto, y Pepa Acevillo. Pero solamente se ha construido este pequeño objeto que hemos hecho nosotros. Y que fundamentalmente es un proyecto bastante sencillo e intencionadamente un poco radical en el contraste entre lo que sería una arquitectura geométricamente muy pura, con un material muy escogido para que esa pureza quedase patente, reflexivo, de espejo mate, y un interior donde están los vestíbulos que comunican los dos departamentos de investigación común, con un sistema de rampas 2 a 2, que luego explicaré también un poco más detalladamente, y que da pie a ese vestíbulo común orientado al sur, con un sistema de filtro solar muy diferente, digamos, oponiéndose a la geometría, con un carácter muy orgánico y hecho con la mano. No sé qué estoy haciendo, no sé si funciona, ahora sí. Y el tercer proyecto es el conjunto del Museo de la Evolución, que consiste, por una parte, en un instituto de investigación de la evolución humana, Instituto Nacional de Investigación de la Evolución Humana, el propio Museo de la Evolución, que se ha inaugurado este verano, y el Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad de Burgos, que también queda unida en ese conjunto de actividades, porque en cierto modo conforma una unidad. Sería dónde se investiga el tema de la evolución, dónde se expone el tema de la evolución y dónde se crean comunicaciones, porque en cierta medida el Palacio de Congresos tendrá mucha actividad provocada también por reuniones internacionales. Por ejemplo, Arzuaga comentaba hace poco sobre el clima o sobre nuestra ecología o sobre la propia evolución del hombre. De manera que va a ser, es ya y será un centro de investigación de nivel internacional con centro en Burgos, que naturalmente es una ciudad que está por la cercanía con el yacimiento de Atapuerca, parece destinada a esa posibilidad de centro de investigación dedicado a los temas de evolución, los temas en general de la naturaleza o del hábitat humano, digamos, en el desarrollo de la evolución. Bueno. Entonces, volvemos otra vez a Holanda. Como digo, uno de los problemas mayores que teníamos era establecer un diálogo de escala adecuada entre esas pequeñas casas que hay enfrente de este edificio y el edificio mismo. Una de las primeras visiones que tuve acerca de cómo resolver ese conflicto era creando una arquitectura que tuviera un carácter frágil, en cierto modo invisible, vinculado a los cambios atmosféricos. Crear de ese telón de arquitectura un telón que recogiera la misma vitalidad que la naturalidad de los cambios del paisaje. Yo recuerdo que claro, en cierto modo el cliente es un cliente naturalmente hipersensibilizado al tema del patrimonio, la conservación del patrimonio, el diálogo con la arquitectura antigua y con el paisaje, de manera que tenía que afilar mucho, por así decirlo, mi concepción del edificio para que fuera aceptado. Y lo que hice fue explicar el edificio a partir de una pintura de Riesdel, porque prácticamente, si se fijan, esta pintura refleja el propio contenido del edificio. Es patrimonio del paisaje, la arquitectura rural, la arquitectura culta, digamos, la arquitectura del monumento que se ve en el horizonte y la luz.
hacer que la luz sea el protagonista en diferentes, digamos, versiones, por así decirlo, ya bien como luz reflejada, como transparencia, como translucencia, como luz canalizada, como luz y sombra, como vemos en el suelo. Y luego también ese doble carácter, esas dos arquitecturas, una arquitectura culta de la iglesia de Haarlem y una arquitectura donde están los campos de bleaching field, son los campos donde hacen el blanqueo de las telas que vemos extendidas en el suelo delante de esas casas. Y aquí estaba la clave. En el fondo, la estructura profunda de un país, donde el cielo y la luz tienen esa importancia tan grande, los Países Bajos pasan las nubes y hay estos teatros fantásticos, muy efímeros de luces y sombras con estas nubes algodonosas que siempre están encima de las ciudades, de los lugares en donde estemos en Holanda. También expresado a través de este cuadro magnífico de Ruysdael del siglo XVII, parecía que la estructura profunda estaba bien representada en él. Y efectivamente fue la base del proyecto. En las primeras explicaciones que dábamos a nuestros usuarios era explicarles el proyecto como un híbrido de esos dos cuadros que se ven, de esos dos recuadros dentro de la pintura de Ruysdael. Las nubes y la luz algodonosa de la pintura de Ruysdael y una arquitectura de grandes faldones y variable formalmente que vemos en el recuadro de abajo. Y luego nos meteremos en una iglesia por dentro y también allí habrá una influencia. Yo creo que la imagen de la derecha efectivamente expresa esa integración, esa suma, esa metamorfosis del cielo y la arquitectura en el edificio que proyectamos o que hicimos. Y también la propia estructura general, la concepción estructural del edificio, a partir del análisis de lo que son esas casas, esas grandes casas con grandes faldones, donde casi la fachada, lo que cubre la arquitectura es tejado, pero también es un sistema estructural típico que está, analizado en estas maquetas como de despiece de ese tipo de arquitectura y que vemos traducido a nuestro edificio en ese gran atrio visto desde dentro, donde también hay unos grandes cabrios que penden desde la parte superior y sostienen todo un sistema de doble vidrio que funciona efectivamente también desde un punto de vista de la sostenibilidad como una cámara ventilada, etcétera, digamos un sistema pensado también para ahorro energético, aspecto que los holandeses por otra parte conocen muy bien a través de toda su experiencia en invernaderos y todo ese mundo que han trabajado por siglos. Y otra de las influencias, y esto también tiene algo un poco, es una anécdota, pero es una anécdota que recuerdo con cariño. Cuando me preguntaban cómo era el interior del edificio, qué materiales, generalmente les decía, no, será como una de estas pinturas de Saint-Rédam, donde hay una claridad como de las obligaciones que tiene cada material. La madera en los muebles, la madera en los sistemas estructurales que trabajan a flexión, como es la parte alta, donde el salto, por así decirlo, de lo que es la gravedad a lo que es estar en el aire, cambia el material y aparece un sistema
estructural adecuado a ese material. Es decir, que las columnas o los elementos verticales blancos de la piedra blanca y la madera como aquel que toma el relevo para dar el salto y cubrir los espacios, de algún modo también aparece en este edificio, donde hay una estructura vertical de hormigón armado que vemos en esos pilares que están también pintados de blanco, y luego los cabrios que aparecen como de madera. Realmente son de acero, pero yo quería que estuvieran envueltos en madera, bueno, por todo lo que he dicho antes, porque recuerda ese interior de las casas, o de las construcciones, mejor dicho, que recuerde también esa idea de tensión, de esfuerzo a tensión, porque efectivamente están colgadas, la fachada esa de cristal está colgada desde arriba, tirando como en un sistema que tienes por una parte un apoyo en la última planta y luego se fija al suelo a través de la marquesina, lo explicaré en la sección. Incluso los colores gris, la madera de arce y la estructura blanca se reproducen también en ese interior. Y digo que una anécdota fue que enseguida yo dije, será como una pintura de Saint-Rémy, precisamente esta. Y precisamente esta me dijeron, pues está aquí el dibujo, fijaros qué cosa más bella, está en este instituto, y me llevaron a un archivo, y en ese archivo, en un cajón muy grande, estaba el dibujo, un dibujo Saint-Rémy de esta, que es la capilla de San Adolfo, que ya no existe, es una iglesia que no existe. Pero fue una emoción muy grande porque estaba explicando el proyecto a través de él. Y de hecho, cuando se inauguró, que vino la reina de Holanda, estaba en una de las mesas ese dibujo, como si fuera. Yo intenté explicarle que era el origen del proyecto, pero yo creo que no entendió nada. Porque de hecho, curiosamente, incluso los propios usuarios me dijeron, este edificio es muy distinto. Claro que estoy hablando todo tipo de Ruysdael, de las iglesias holandesas, de Saint-Rémy. Es muy difícil, no hay ningún edificio así en Holanda. O sea, que teóricamente sería un fracaso total, ¿no? Yo que había estado tratando de ser, digamos, el espíritu profundo, el subconsciente profundo de Holanda, no se parecía a nada de lo que se había construido. Yo me imagino que sí, que tienen que que se tiene que entender, yo por lo menos lo veo muy claro, ese híbrido del cielo y la casa de campo con sus faldones inclinados, grandes faldones que aparecen en el propio edificio. Parece que es lógico que se entienda, que es inmediata la traducción. Esta es una sección que no sé si se verá bien, pero sí explica muy claramente el tipo estructural y cómo juega con la gravedad. Es una torre de una serie de plantas con una mezanina, tiene la planta baja, 1, 2, 3, 4 y arriba 5 en la azotea. Abajo hay un aparcamiento, pero es una torre de la cual por la parte de arriba cuelga esa estructura doble del cristal. El cristal, habrán visto en las imágenes, que se pliega y se despliega con un ritmo grande y muy sencillo, digamos, de varias inclinaciones, tanto en la posición hacia el cielo como en relación a lo que tiene enfrente, que es el parque y la ciudad antigua. Y luego hay una marquesina muy grande, que es la que propiamente da la escala menuda, la escala de la ciudad, que tiene, digamos, que cubre una especie de plaza cubierta de ingreso al edificio, pues puede llegar a unos 15 metros. Estoy hablando de esta marquesina, este espacio que se cubre y se crea una especie de plaza cubierta de contacto de la ciudad con el edificio. El gran atrio, del cual hemos estado viendo fotografías, y luego por aquí es donde va el ferrocarril, y por lo tanto hay que defender el edificio de ese tráfico de trenes y de ruido, de vibraciones, y alejar la vista llevándola a las plantas más altas. Y ahí hay una visión
hacia el horizonte lejano de la parte superior. O sea que tiene, digamos, la planta refleja muchas cosas de lo que estoy explicando. Por un lado, la estructura que se asienta y a la vez cuelga. Y tiene una expresividad también respecto a los materiales. Como es que antes explicaba la pintura de Saint-Rémy como una pintura donde los pilares blancos son totalmente distintos a los de madera. En este edificio también se reproduce esa diversa manera de trabajar estructuralmente. Y luego en la sección también vemos lo que es la doble fachada de cristal con un sistema de entrada de aire por abajo, salida por arriba y también hacia el interior, como luego veremos en algunas fotografías, según el momento del año o del día, o según se quiera enfriar o calentar el interior, sobre todo calentar. Estas fueron las primeras maquetas que incluso yo no sé si se expuso hace 4 años, porque sí estaba. Son las primeras maquetas donde aparece ya el sistema de los plano inclinado con distintas inclinaciones del vidrio en 2 escalas. Se ve 2 escalas y 2 tipos de ritmo. Un ritmo grande, que es el de la cinta que se pliega, y luego un ritmo pequeño, como si fuera un fruncido, para avivar todas las experiencias de la reflexión de la luz. Y abajo vemos como una extensión del canal que existía al inicio rodeando toda la ciudad y que aquí queda como una muestra, una memoria de esa existencia. Eso ya no entra dentro de mi proyecto, es decir, está proyectado por nosotros y lo asumieron los que iban a desarrollar después el parque o iban a trabajar sobre él. Pero era una propuesta de intención de hacer una continuidad y atar el frente de la entrada al edificio con el resto de los sistemas de agua de la ciudad y también crear un ámbito propio. Sí, con ese sistema de agua se crea una diferencia entre la ciudad y el propio edificio. Estas son 2 plantas y una sección para explicar brevemente. La planta baja, que tiene 2 entradas, bajo la marquesina. Ay, no sé qué he hecho, otra vez. Que serían estas las entradas. Tenemos una zona común donde está la sala de actos y hay un centro de arte contemporáneo como parte del programa que contiene el edificio, que no es, digamos, propio ya del ministerio, es una actividad propia de la ciudad más que del Ministerio de Cultura, en este sentido estricto que lo decía antes respecto al patrimonio. Y bueno, tiene un comedor y luego la planta primera, más importante, sobre la mezanina es o la entreplanta que hay entre esa primera y la planta baja está dedicada a una biblioteca, o sea que es pública, donde hay muchísima gente siempre pues investigando. Que se ve en la planta intermedia, en el dibujo intermedio, y luego abajo estamos viendo una sección donde se puede advertir cómo se abre el atrio al subir por las escaleras rodantes. Que son estas escaleras rodantes y cómo se abre el espacio, lo están viendo en esa sección, para hacer sitio a ese ámbito unitario que es el que da sentido global a toda la actividad del edificio y es el que crea ese espacio bastante espectacular del atrio que hemos visto ya en imágenes. Esta sería precisamente la entrada, es decir, como entramos, subimos por las escaleras, esa marquesina con ese zigzag de luz también que se infiltra por entre la doble piel de cristal
y por lo tanto hace una entrada que, aunque como he dicho tiene hasta 15 metros de profundidad, sin embargo pues está con luz de sol directa desde arriba. Y al entrar también, como digo, se abre todo el edificio, se ve sobre la entrada cómo aparecen el atrio y ese espectáculo del espacio unitario. En la imagen de la izquierda estamos viendo cómo los planos de los distintos pisos se va en recesión, se va hundiendo y van apareciendo se va abriendo el espacio, parece que la mirada va rompiendo los forjados. Y bueno, la imagen de la derecha es la biblioteca con esas imágenes de presión de los cabrios de madera y las vistas hacia la ciudad al fondo. Desde arriba, naturalmente, la biblioteca y la gente que acude a la biblioteca y que están en ella son, digamos, el espectáculo que los que trabajan en las oficinas de esa institución pues están viendo día a día. Esto se abre, como digo, hacia el parque y ahí están viendo, por ejemplo, desde el punto de vista del funcionamiento de la doble piel, esas ventanas son automáticas, se abren, estas que vemos aquí son automáticas y se abren precisamente para introducir aire desde esa doble piel. También hay otras arriba. Y luego ocurre dentro también lo que estamos viendo fuera, o sea, como los planos tienen distintas inclinaciones, hay planos que de pronto se iluminan al sol, como estamos viendo aquí en esa zona central, y hay planos que están a lo mejor en sombra. De manera que hay una viveza muy parecida, aunque de carácter distinto, entre el interior y el exterior. En esta imagen se ve bien lo que estaba diciendo antes, el gran ritmo de la cinta plegándose, el ritmo menudo de los cristales como en forma de bastón y también esa sensación rítmica que, a diferencia de otras marquesinas que he hecho, también a veces muy pronunciadas, aquí está dentada, como dando un cronómetro o un tic-tac del tiempo o del baile que genera el propio edificio, en los nervios que tienen su cabeza visible, pautado geométricamente en una línea recta, que es muy recta también para contrastar con el sistema general de plegado. O sea que hay un juego muy deliberado de ritmos y de tensiones entre la rectitud de la marquesina y el movimiento general y doble, uno más grande y otro más pequeño, del vidrio. Y luego el vidrio, yo creo que, claro, naturalmente coge y se anima con las reflexiones de esas formas nubosas grandes y produce una segunda naturaleza de carácter virtual con el propio edificio, de manera que hay como algo buscado, que es que ese telón que podía ser opaco es un telón vivo que hace más llevadero, por así decirlo, la diferencia de escala entre la parte antigua de la ciudad y este edificio nuevo. Bueno, aquí vemos en más detalle el acristalamiento que tuvo, pues naturalmente dificultades técnicas, pero a la vez pienso que fue un reto para los que lo fabricaron y creo que está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque tiene muchos detalles complicados desde un punto de vista incluso formal, porque hay ahora veremos incidencias cómo se resuelven. Todo esto lo teníamos muy estudiado y muy dibujado y bueno, seguramente aparecerán aquí los dibujos de la doble piel con el sistema de sostén detrás, esos cabrios que tienen ese aspecto de madera, y luego los tubos que eran verdaderamente los que resistían esa segunda piel. Quizás se vea mejor en un dibujo más próximo.
Se ven las pasarelas de limpieza y mantenimiento, y lo que estaba diciendo era este es el sistema de tubos del cual se cuelgan todos los cristales de la segunda capa. Seguramente las incidencias más divertidas desde un punto de vista constructivo y también de proyecto son las intersecciones entre planos de vidrio que van en distintas direcciones, es decir, lo que ocurre entre este plano y este otro. Esta sección es difícil, digamos, de proyectar si no se mete uno mucho en el detalle. Quizá en esta imagen se ve más claramente. Están viendo el dibujo porque todo está dibujado en la sección de lo que luego ocurre en la realidad. Son sobre todo estas secciones, claro, al tener un vidrio curvo, pues va produciendo estos cortes que son muy interesantes, yo creo. Y luego quería decir también que el vidrio está muy bien resuelto porque estos picos no son fáciles de hacer. Y yo creo que está muy bien realizado. Son difíciles y tenías naturalmente muchísimo miedo de que fueran por un camino fácil, que es decir, bueno, pues esos picos se macizan o hacen alguna y están perfectamente hechos. Me parece que se puede decir, ¿no? La empresa que lo hizo es Persmastelisa, ¿no? Es muy conocida en toda Europa. Creo que lo tomaron como reto y lo hicieron muy bien. También la idea de faldón, no sé cómo cuelga el vidrio digamos, sobrepasando la marquesina para dar idea del cuelgue, de esa idea de cuelgue que tiene toda la estructura. Bien. Y luego la otra parte del edificio, la otra cara, como explicaba antes, es por donde ya pasan los trenes. Lo están viendo en la imagen del dibujo de arriba, que tiene la planta baja, la entrada al edificio y esa línea. Y claro, detrás el edificio se arropa como con un abrigo, con un capote, que es de material cerámico, que parece madera, pero es de material cerámico, y luego tiene pues ya los vidrios de las oficinas hacia el horizonte, como explicaba antes. Ahí en esta imagen están viendo cómo pasan los trenes, y estos pasan además continuamente, de manera que se distingue esa fachada de horizonte alto en la parte superior y se vela o se hace opaco en la parte que el paso continuo de los trenes pudiera ser más molesto. De hecho, el edificio está completamente suspendido, está separado del suelo para evitar vibraciones. O sea, tiene unos sistemas de neopreno, de manera que todo y de hecho no se siente ni una sola vibración. Se ve cómo pasa el tren a toda velocidad al lado del edificio y no se nota ninguna vibración. Está completamente en el aire, ¿no? Independiente del suelo. Decía antes que era como un capote, y de hecho está concebido un poco como una capa, en que puedes sacar los brazos, por así decirlo, para introducir luz en la parte de atrás y crear también una estructura muy distinta al vidrio. Bien, entonces vamos a Barcelona ahora. Entramos en la Universidad Pompeu Fabra. Estamos paseando por la avenida Wellington, que está al lado del Parque de la Ciudadela, y fundamentalmente aquí estamos viendo ya, esta imagen está dando las claves del edificio. Por una parte tenemos a la derecha lo que es propiamente el centro de investigación y la planta baja, que es común a los dos centros de investigación, donde hay, están viendo a la derecha también un salón de actos, una zona vestibular como prolongación del salón de actos. Estamos bajo el suelo, bajo rasante, de ahí que aparezca, estamos bajo rasante, pero la rasante estaría justo donde empieza el cristal del fondo.
O sea, la calle está a esta altura y todo este espacio está iluminado, digamos, por una estructura que ahora explicaremos, que tiene también mucho que ver, aunque es un edificio muy distinto al de Holanda, pero sin embargo, si se analiza con cuidado, es parecido. Hay por una parte un bloque de estructura regular, de la cual cuelga una estructura, en este caso de rombos, que ahora veremos, y se hace un juego, en este caso también muy orgánico, no con nubes, sino con dibujos hechos a mano, como si fueran las hojas de unos árboles extraños, pero que han salido del parque que tiene enfrente de la ciudadela. De manera que existe ese lenguaje exageradamente dispar entre lo que sería una estructura regular en la parte de arriba y una estructura muy orgánica de todo esto, cerrando y filtrando la luz hacia la zona sur de ese vestíbulo a todo lo alto del edificio. Bueno, esto en construcción explica muy bien. Quiero decir, sobre todo, que es parecido también a lo de Holanda, en el sentido de que hay una estructura regular de pilares y desde arriba se cuelga una estructura, en este caso de rombos, que son los que a su vez reciben, a través de estas espículas que vemos en las imágenes de la izquierda, las piezas de aluminio rojo que observen que entran y salen del edificio. De manera que la estructura de los dibujos o de los garabatos, que a mí me gusta decir así, la dibuja, entra y sale del edificio, por lo tanto hay un sentimiento de pérdida o de una cierta pérdida del dentro y fuera. Lo veremos quizá en las fotografías. Observen que hay las espículas, estas son interiores, pero hay más imágenes fuera realmente del cristal. O sea, son, por ejemplo, aquí estamos viendo el dentro y fuera, y en esto es lo mismo. O sea que, digamos, el edificio no se acaba en el cierre, sino que continúa fuera. Y todo eso crea ese filtro de luz y también son formas, por la escala, ven una persona andando, subiendo por las rampas. La escala se reconoce como que proviene de la mano. O sea, es curioso, pero es una estructura que, como es la primera que hacía de este tipo, tenía yo miedo de que pudiera parecer gigantesca o incluso agresiva, y para nada es así, es una sensación casi de piel natural. Es una sensación de piel natural. Yo creo que eso proviene por una parte, que se reconoce que son trazos hechos con pincel, a la manera de la pintura japonesa, porque tiene mucho de vínculo de este tipo de manera de dibujar o de pintar con tinta estas manchas. Tiene mucho que ver con la experiencia de la caligrafía japonesa o también de la pintura de algunas, como Onami Koetsu, que es un pintor que tiene concretamente unas glicinias hechas así con estos brochazos impresionantes, bellísimos, y a mí me sirvió siempre como de guía para hacer esto. Naturalmente el juego donde nos lo jugábamos era en hacer tan grande este tipo de filtro solar. Pero también he de decir ahí, y eso creo que merece la pena comentarlo, que la Universidad Pompeu Fabra es una universidad ejemplar, también muy creativa, con deseos de efectivamente probar cosas nuevas. Yo no tuve ninguna experiencia negativa respecto a una propuesta de este tipo, que podían haber dicho, bueno, eso cuesta dinero, no nos interesa para nada, ponemos un filtro normal de sol. No, fue un elemento, y de hecho ahora es un sitio al que acuden mucho de toda la universidad, precisamente a esa salita que no es muy grande, porque les gusta el ambiente que hay en esos vestíbulos, y
y, como digo, ya es una sala participada independiente de las actividades autónomas de los dos centros de investigación. Bien, en la sección fundamentalmente vemos que son dos centros, porque una de las cosas peculiares que tiene este vestíbulo es que las rampas no están unidas. Están unidas 2 a 2, pero están separadas. Y eso es curioso porque también se abren como tijeras, de manera que se ven. Normalmente una rampa, si estás debajo, no ves el desarrollo de las rampas de arriba, pero en este caso, estando, sí la ves porque se abre. Mejor dicho, está abierta la de abajo y la de arriba se cierra. Entonces ahí ocupa un lugar que no está ocupando la de abajo, y eso se ve también en las imágenes. De manera que tiene digamos, una presencia, ese tipo estructural de las rampas muy visible y deliberadamente visible, también contrastando con el sistema manual y gráfico orgánico de los parasoles, o contrastando con el sistema reticular del resto del edificio. Estos son los dibujos, aparece todo ese, cómo se crea la trama sobre la estructura de los rombos, de esos elementos ya dibujados. Esto está hecho con aluminio fino, es una maqueta, lo que están viendo, pero que son exactamente igual que los grandes. Y serían, aquí se reconoce también más esa pintura o esa caligrafía japonesa, cómo es el pincel exactamente el que está gobernando todas esas formas. Y yo doy mucha importancia que son formas que salen de la mano. La estructura de la mano como generadora de estructuras orgánicas, que en este caso pasan a ser a gran escala, que por otro lado siempre han estado en la arquitectura. Esa arquitectura ha tenido también una vocación de que el cuerpo se exprese en ella, no solo por las representaciones de cuerpos en cariátides, etcétera, sino también en todas las artesanías que se hacen intervenir, donde deliberadamente se deja que la mano deje su huella y su impronta. Yo lo he tratado como una estructura independiente, es decir, he hablado de la luz, la estructura de la luz, he hablado también de la estructura de la gravedad, o sea, lo que es propiamente lo estructural, y esta estructura de la mano que como un estrato independiente entra a formar parte de la arquitectura. Y me gusta también, además, que sea un estrato segregado, diferenciado, completamente distinto, para que se exponga en su libertad propia, sin dominar o ejercer dominio sobre otros elementos que aparecen en la obra. Bueno, esta es esa imagen que antes, como las rampas 2 a 2 forman, se abren, se cierran como en tijeras, por lo tanto se ven desde abajo, hacen sitio para que se vea todo el desarrollo de las rampas. Y esta es una fotografía que a mí me gusta mucho, en cierto modo porque refleja los estratos y el tratamiento diferenciado de elementos de arquitectura, desde lo que es el cierre de la caja de cristal, que es donde están propiamente los despachos de trabajo de los investigadores, de la comunicación, y esa figura que en realidad está pintando un elemento de la barandilla de la rampa, que parece que es el desencadenante de esa energía manual que produce las formas rojas del límite del edificio, que también aquí estamos viendo como parte de esas formas rojas están fuera de él, o sea, lo vemos como algo que está al exterior. La impresión que uno tiene cuando está aquí es que no hay límite. Yo creo que eso también le hace que ese vestíbulo aparezca como mucho mayor. Y se puede sentir, imaginándose por un momento que quitamos las manchas rojas, tendría muchísima más presencia la estructura como algo que encierra, que oprime en cierto modo. Bueno, de los dos proyectos que hemos visto,
Hay referencias a la luz en transparencias, en translucencias, en reflexiones, la luz y la sombra y el parecido que tiene con el efecto del interior del vestíbulo. Esta es una fotografía del exterior, de la parte exterior del vestíbulo que hemos visto antes. Y a la vez, como decía antes, ahí se ha introducido una tercera energía, que es la energía corporal, la energía de una persona cualquiera. En este caso soy yo, pero soy parecido a todos los demás hombres de Japón o de China, y haciendo esas imágenes simplemente con el pincel, sin ningún objetivo de significación más allá del puro juego de esa expresión. Por eso me gusta llamarlo garabatos, porque realmente el garabato es aquello que no es ni escritura ni dibujo, lo que en el niño todavía no se ha abierto en esa vía diferenciada en que siempre acaban los garabatos de los niños. Bien, y el tercer proyecto que voy a explicar es el del Museo de la Evolución, que, como digo, es inicialmente, y cuando se hizo el concurso, iban a ser las tres actividades de la investigación, museo y congresos o auditorio en una unidad. Y el dibujo de la izquierda, el croquis de la izquierda, está reflejando esa unidad como con distintos elementos contenidos, distintos tipos de espacio interiores, diferentes tipos de espacios confinados dentro de una envolvente, y un aspecto que tiene una importancia enorme en el proyecto y además es muy decisivo como experiencia, y es la concavidad, el que se dispongan los edificios en un espacio cóncavo y también en rampa, es decir, levantando la cota de la entrada a 6 metros, que es lo que estamos viendo en la parte central. Están viendo unas escaleras, una rampa y la marquesina de la entrada al museo, que está levantada sobre el suelo. Y más cosas. Todo el edificio se orienta sutilmente hacia la catedral. Digo sutilmente porque hay una desviación de unos grados de toda la retícula que gobierna el edificio, lo cual ha producido cierta... bueno, yo creo que ha sido muy bueno, porque así todo hay que hacerlo deliberadamente. Pero, claro, hay muchas cosas que vuelven locos a los herreros, porque todo tiene una inclinación de unos grados. Y es como y se siente, cuando se está dentro, que hay una orientación. Se siente sin que se sienta, porque seguramente nadie lo siente, pero hay una cierta reorientación hacia aguas abajo, que está la catedral. El dibujo de la izquierda ya es como más claro, porque estamos viendo la recreación de una de las simas o de las tallas de lo que es propiamente Atapuerca, una recreación de eso, una cubierta para la entrada de luz y un borde de fondo que limita con las casas que están detrás. Y en esta maqueta de la derecha estamos viendo abajo la catedral, la reproducción de la catedral, porque siempre que queríamos que tuviera un diálogo entre lo que es esta nueva ciudad y aquella ciudad que estaba representada por el gran monumento de Burgos, que es la catedral, el río Arlanzón, que une ambos edificios, la orilla del río que crece y se adentra en el propio edificio, como veremos después, y también siempre desde el inicio esa desviación ligerísima de la planta hacia, en este caso hacia abajo. Se están viendo como hay una pequeña, está apuntando en esta dirección, está como mirando, como una persona que vemos de frente pero los ojos los tiene desviados. Bien, la idea del proyecto, cuando se hizo el concurso, viene de la propia experiencia de lo que es Atapuerca, es decir, de un suelo que por unas circunstancias que todos conocen o recuerdan, el ferrocarril rompió ese suelo cástico, es decir, lleno de depósitos en esos vacíos, depósitos que han caído en los agujeros, etcétera,
y ahí es donde se encuentra, pues, se encuentra una biblioteca, en el fondo, de la historia, no solo del hombre, sino de los animales que había, de toda la ecología, de todo el sistema. Se encuentra como almacenado, como si fuera un reloj de arena donde ha ido cayendo no solo la arena, sino muchísimas más cosas. De manera que es muy clara la experiencia en Atapuerca de la idea de la tierra como depositaria de conocimiento, depositaria de información. Y esa idea es la que queríamos que fundamentalmente se transmitiera en toda la concepción del edificio. O sea, que es un edificio que tiene la misma vitalidad que el propio paisaje, puesto que está abierto a la luz cenital y es el sol el que ha creado la energía y sostén de toda la vida. Y también al entrar en el edificio veamos nuevamente un paisaje que es extensión de la orilla del río y que tiene unos cortes que, de alguna manera, en su interior es donde se encuentran, pues ya dentro de lo que es el proyecto museográfico, museológico, todos hay unas cosas interesantes de museos que tiene los huesos, los cráneos de Neandertal o de no sé qué anterior, del antecesor, están ahí, o sea, realmente existen de verdad, no es una réplica ni una. De manera que es como una caja preciosa, encontramos dentro de eso. Y en la imagen de arriba, es decir, que estamos viendo la ciudad de Burgos con el río Arlanzón y aguas arriba vemos en esa otra mancha roja, son precisamente las cuevas o las cavidades, las concavidades que constituyen por su relleno el contenido que están investigando los Arzuaga y sus codirectores de investigación. Arzuaga, Eduald Carbonell y Bermúdez de Castro. Son los tres codirectores que están. Todos los veranos hay campañas de búsqueda de restos. Y en la imagen de abajo vemos el origen de esos cortes, como si dijéramos, vamos a cortar las cuevas y las trasladamos por lo menos para su estudio, como si fueran las teclas de un piano en distintos aspectos, los distintos aspectos de la evolución. Bueno, para la presentación también del concurso y de las intenciones era, por una parte, recrear un paisaje, cortarlo como si fuéramos creando simas, como he dicho antes, como las teclas de un piano y tener la información del museo dentro del suelo, debajo de él. Y que si tuviera esa sensación muy clara de que es lo subterráneo, lo que contiene, como he dicho antes, la biblioteca, esa información de todo lo que ha pasado por siglos y siglos y siglos. Y la impresión que se tendría dentro de ese museo es una recreación parecida a esto del doble negativo de Heitzer, ¿no? Que es como una excavación, naturalmente, por medios arquitectónicos. Conceptualmente, el museo, lo que es estrictamente el museo, sin los otros dos edificios, es efectivamente una plataforma del río que se adentra, se levanta y sigue entrando en el edificio, como vemos muy claramente, y el edificio es un cestito sobre ese fenómeno, sobre ese entrar del suelo en el interior. Bien. Esta sería la realidad donde aparecen los tres edificios del museo dentro de lo que es propiamente el río Arlanzón, dentro de la ciudad, y también la maqueta a la derecha lo que está dentro del edificio. Antes comentaba que es un museo que pretende que no sea de algo, diríamos, muerto, algo que ha existido y que deja de existir. Es un museo que tiene la pretensión de que efectivamente se esté representando permanentemente el origen de la vida, que es en definitiva la entrada de luz, es el sol permanente, que es lo que hace que todo, es la energía, digamos, la gran bomba de energía que hace que todo funcione y toda la evolución sea posible, etcétera. Y una de las intenciones que tenía al inicio es hacer, como están viendo en la imagen de la izquierda,
con un sistema de lamas, porque claro, esto varía mucho, la entrada de luz cenital, sea verano, sea invierno. Ahora estas fotografías están hechas en verano y están casi todas cerradas, aunque hay mucha luminosidad dentro de ese espacio. Pero hay una que está abierta y están viendo la luz del sol tocando el suelo y la vegetación. No sé qué otra vez he hecho. Están viendo esta relación. Esta relación es importante, esa relación de la bomba de energía que sostiene toda la vida. De manera que no es un museo de lo que ha pasado, es un museo que en cierto modo lo que pretende es seguir manifestando lo que pasa, lo que está pasando permanentemente. Bueno, aquí vemos la planta, están viendo ese desvío del ángulo recto, que ahí en planta, claro, se ve muy bien, y la parte de la derecha de la planta es lo que sería el auditorio, que tiene 2 salas que ya están terminadas y que, bueno, nos estamos acercando a que se inaugure. Realmente hasta ahora se ha inaugurado el de la izquierda, que es el centro de investigación, que ven en la imagen, también en la fotografía de la izquierda, y el sistema de ese espacio de luz con los grandes soportes cruzados, porque tiene una luz de unos 60 y tantos metros, es muy grande, y luego de ella también cuelga todo, porque al final todos los sistemas estructurales los que estoy manejando son muy parecidos. Hay una estructura muy alta que crea el espacio total y de él ya cuelga las laterales. Con estas cajitas también de doble piel, de vidrio, que recuerdan un poco a las cajitas de Donald Judd, están hechas con esa intención. Son de espejo, pero un espejo mate por un vidrio que tiene relieve. Entonces, recoge mucha luz, como estamos viendo en la imagen en la fotografía, en el centro de investigaciones. De la izquierda, la parte de arriba es el mismo material que el resto del vidrio, y también tiene esa posibilidad, como digamos, de un telón en el interior que se ve bien en la parte central, o sea que hay un espejo arriba y en el interior otro espejo que baja más, haciendo que, bueno, gobernando, por así decirlo, las vistas desde dentro. La sección que se ve abajo muestra muy bien cómo desde el río entra, digamos, la naturaleza en el espacio, y luego hay unas bandejas más, 3 bandejas que corresponden a lo que sería el resto de lo que se expone en el museo. Y siempre aparecen las secciones en la catedral enfrente. También esta fotografía muestra la viveza, porque es, como he dicho, un cristal espejo, la vida que adquiere con el sol. De manera que a veces es muy rutilante y otras veces es más reflexiva del azul del cielo. Y, bueno, la marquesina y ese movimiento, aquí también está muy claro, como todo parece que está conduciendo la vista hacia la catedral. Cuando subimos por las rampas, antes de entrar, que es a lo que se abre esta subida, y también, claro, 6 metros en una ciudad es mucho, de manera que se libra uno de todo el tema de circulaciones, aparece como es un lugar de visión panorámica. Y además a la altura de los árboles, de manera que se crea como una experiencia también de más proximidad de la vegetación, y en este caso, si seguimos la línea de la cornisa, parece que nos está indicando con un dedo digamos, el edificio importante que está al otro lado del río. Bueno, esto es una imagen ya donde aparecen las 4 pastillas con la recreación de la vegetación, la entrada al museo, que es esta caja de madera, y hay una rampa que vemos que se inicia desde esa entrada hacia 6 metros nuevamente hacia abajo, de manera que al entrar parece que volvemos a un exterior, se vuelve a bajar, y que sería estas... Ay, no, perdón, sí, pasa lo mismo.
qué está pasando. Esta era. Bueno, digamos, se baja por esas rampas y se entra a la cota más baja, la cota 0. Estamos otra vez nuevamente en la cota de la ciudad. Y ahí, bueno, ya empieza a desarrollarse todo el programa museológico. Pero es la envolvente a esas pastillas que debajo de ellas contiene la información que se guarda propiamente del museo. Y luego las escaleras que vemos a la derecha nos llevan a las 3 bandejas para ver el resto de la exposición. Y la estructura también, aquí es muy importante la transparencia. Traspasado ese cristal, traspasada la estructura, lo que estamos viendo es el centro de investigación. Una de las primeras ideas del proyecto era que la investigación y la comunicación, los dos lados del museo, fueran visibles desde el propio museo. De manera que, y es cierto que estando en el museo uno ve que más allá del cristal estamos viendo unas personas que se mueven en el otro edificio y que son los investigadores. Para que tuviera esa también continuidad de creación de información viva permanentemente más allá del propio museo. Bueno, la estructura la están viendo en la sección, son las Vs de 60 y tantos metros de lado a lado que se apoyan en el zigzag en rojo que está al exterior de acero y la piel de cristal, la doble piel de cristal colgada también de la parte superior. Aquí estamos viendo una sección desde con la marquesina y la entrada. Esta imagen me resulta interesante porque se ve muy bien en la maqueta la disección, la anatomía de lo que es el proyecto, de los elementos esenciales, que son la topografía, la estructura del cesto que yo digo, de esa estructura trenzada enorme, y las vigas, que también son enormes, puesto que se puede caminar dentro de ellas, para regular todo el tema de las luces, etcétera, por la noche, por la tarde, y luego las 3 bandejas que continúan el resto de la exposición. O sea que tenemos las pastillas digamos, los trozos, los fragmentos de naturaleza, la estructura, las plataformas, y de una manera muy importante la topografía, que aparece en esa calle entre el centro, como va subiendo para ganar la cota 6, que desde la avenida principal, por así decirlo, también se hace entrando propiamente en la entrada del museo. Bueno, esto es nuevamente las rampas con cómo está ahí esperando su exploración, la estructura que sostiene todo y cómo se crean unas reflexiones que sabíamos que se iban a producir muy fuertes al tener tan próximos los 2 paños de vidrio que limitan el centro de investigaciones y el propio museo. Esa es la calle estrecha con la estructura de la gran luz del museo. Y luego también la entrada a esa calle, como digo, es angosta, no es muy ancha, es una calle peatonal para alcanzar el otro lado. Y aquí aparece una estructura de esas, digamos, hechas también a mano, está hecho con papel, cortándolo con tijeras, plegándolo y cortándolo y extendiéndolo. Eso es el centro, envuelve el centro de cogeneración de energía de todo el conjunto de los 3 edificios. Y como es una torre, digamos, de climatización y todo eso tiene que tener entrada de aire, pues pensamos envolverla en este elemento también muy grande. Digamos que estos elementos grandes, este uso de los dibujos a gran tamaño, ahí sí que ha tenido importancia, en mi caso personal, la experiencia de la pintura. Porque creo que si no, uno no se atreve a manejar esos tamaños y decir, bueno, pues esto está proyectado y lo vamos a ver hecho y podemos equivocarnos. Pero me parece que ya con la experiencia no tengo ningún miedo, no tenía sabía que iba a quedar como
cómo iba a quedar. Bien, las escaleras voy a pasar más rápidamente. Estas son las dos rampas que hay a los dos lados. Una vez que se ha visto la exposición se desciende por ellas para salir nuevamente. El sistema de escaleras que ven también aquí en la sección de las bandejas donde hay más exposición. Esto es al atardecer con las luces ya empezando a funcionar desde arriba y que recrean, por así decirlo, lo que ha pasado durante el día. La sala de actos que está debajo de dos pastillas que vemos aquí, sería debajo, es en este espacio. Ay, vaya. Este espacio. Y el despliegue, ¿no?, del cesto que yo llamo, se está viendo en lo que es el frente, los laterales y la parte de atrás. Fue bastante cuidadoso el proyecto de la jardinería, tanto la que está dentro como la que está fuera. La que está fuera, si se fijan, y sobre todo ahora con el tiempo más, no es un jardín municipal típico, sino que tiene unas intenciones paisajísticas que lo aproximan a la zona de Atapuerca, y hay todo un estudio donde vienen detalladas todas las especies. De manera que hay una sensación como de paisaje natural. Y el interior, los fragmentos, si se fijan, es del cuadrado de arriba, que también tiene ese desvío del ángulo que aparece en todo el edificio. Hay como 3 cortes o 4 cortes, y ahí luego se ha reproducido en estos jardines en el interior. La luz entrando por arriba. Y bien, con esto termino, pero simplemente decir que la mayor parte de los temas conceptuales grandes de los que he hablado hoy son, por una parte, la estructura con una expresión propia y asociada al material, con el ejercicio de sus esfuerzos diferenciados, que yo lo pensaría que está dentro de la constelación, dentro de mi trabajo, que es no solo de arquitecto, sino también de pintor, dentro de la constelación de la gravedad, dentro de los trabajos hechos para hacer visible o tener experiencia de la gravedad. Hay ahí desde una pintura que está hecha por gravedad, en un sistema de caída de la pintura negra, la rueda que cae, la cúpula de Salamanca que está flotando, la idea de flotación o de cuelgue aparece en muchos proyectos, también en Altamira la idea de que se abre, la estructura sostenida por detrás, porque si no, no se podría rasgar con esa limpieza, ¿no? También unos vanos o unas luces muy grandes, el columpio, el aro, en fin, son obras que no están ni en arquitectura, ni en pintura, ni en escultura. Están un poco en donde le toque cada momento y dentro de mi trabajo. Y luego viene la constelación de la luz que vemos en el centro, donde hay pinturas. Hay también elementos de arquitectura. Y la tercera constelación, la de abajo, es la que corresponde a la mano, es decir, a los garabatos expandiéndose e incorporándose en la arquitectura como un estrato del orgánico que toca, impregna, como la aurora con sus dedos rosados, el universo de los hombres. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Aquí sí. Disfrutando de su presencia y también de la presencia de la exposición.
Puedo venir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Me parece fascinante.